Buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que a priori vais a ver cómo quito una pieza de una impresora de resina. Os preguntaréis quizá por qué estamos haciendo esto y bueno, realmente hay una utilidad muy grande detrás de este proceso de fabricación de un modelo fidedigno del que vamos a lanzar en Ucanfly. Tiene una importancia muy grande puesto que antes del ensamblaje durante el ensamblaje de hecho vamos a trabajar con piezas que son de vuelos prácticamente. Entonces nos interesa hacer un proceso previo a eso para conocer el proceso de ensamblaje y cómo deben ir las cosas antes de trabajar directamente con las piezas, las piezas que van a volar directamente. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar. Utilizamos una impresora de resina pues precisamente por la gran calidad que ofrece frente a otras impresoras como pueden ser las FDM. Así que bueno, y vamos a limpiar la cama de impresión. Estas impresoras, aunque ofrecen una calidad muy grande, tienen el inconveniente de que trabajar con resinas no es siempre sencillo. Este es el resultado. Una cosa muy curiosa de estas impresoras es que se imprime desde arriba hacia abajo. Entonces la metodología es ligeramente distinta a las FDM. Bueno, el acabado es bastante bueno, como cabe de esperar de este tipo de impresoras. Así que vamos a proceder a retirar las piezas. Vale, pues tras este corto ya hemos limpiado la cama de impresión y hemos retirado las piezas y vamos a proceder a poner la cama en su sitio y a limpiarlas. Esto es un paso también muy importante para poder mantener la calidad de impresión. Si no lo limpiamos adecuadamente, se curará también, al igual que la pieza, y ocasionará diferencias de medida de cada una de las piezas. Y esto puede ocasionar problemas de cara al ensamblaje de ellas. Para ello tenemos una máquina de lavado y curado, así que primero vamos a lavarlo. Para lavar las piezas de resina se usa alcohol isopropílico. Lo que hacemos sin más es meterlas dentro del tanque. Esta es la posición en la que se recobra toda o gran parte de la pieza. Por último, pues dejamos lavar la pieza unos 15 minutos. Bueno, pues ya ha pasado un tiempo desde que hemos limpiado las piezas y ahora es el momento de curarlas. Quizá lo más avispados os preguntéis por qué es necesario curar una pieza si ya en esta impresora la resina se cura para fabricarse. Bueno, el hecho es que las piezas no siempre salen del todo curadas, salen ligeramente blanditas, con una textura quizá un poco chiclosa, y con esta máquina, con el curado, nos garantizamos que las piezas quedan rígidas y mantienen su forma, que esa es otra. Las piezas suelen salir ligeramente flexibles. Es importante a la hora de hacer todos estos procesos llevar los equipos de protección necesarios. En este caso una mascarilla y unos guantes sería lo básico. Si os fijáis ahora los agujeros quedan más limpios gracias al alcohol y al lavado que le hemos dado bastante generoso. Así que ya lo último que nos queda es ponerlo a curar. Seguimos retirando los soportes, es importante hacerlo ahora porque si no, una vez se cure la pieza va a ser mucho más difícil, se van a volver más quebradizos y esto nos va a dificultar la tarea, ¿vale? Veis que se retira bastante fácil. Esto también sucede porque los soportes, el tipo de soportes que hemos aplicado se ha calibrado. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchas formas de soportar una pieza, con soportes muy gruesos y muy voluminosos o con soportes muy finos. Nuestra elección influirá en la forma, en la facilidad que tenemos para quitar estos soportes. Podríamos pensar que quizá lo más seguro sea poner unos soportes muy gruesos que aguanten bien la impresión, pero esto no es del todo cierto. Realmente importa también mucho la calibración de nuestra máquina y coger unos soportes demasiado gruesos lo que va a favorecer también es la aparición de unos piquitos en nuestras piezas. Son al final defectos estéticos que puede que funcionalmente no tengan una importancia muy grande, pero bueno, siempre se aprecia tener una pieza bonita.
Bueno, pues ya hemos retirado los soportes de las piezas. Este es el resultado, como podéis ver, han quedado bastante bien, pero todavía le falta un paso, como he dicho, que es el curado de estas piezas. Entonces vamos a situarlas en nuestra máquina de una forma que tengan la mayor superficie posible expuesta a la luz que va a emitir el dispositivo. En este caso, bueno, es un poco complejo porque las piezas son algo grandes con respecto al tamaño de la máquina. Entonces tenemos que jugar un poco con el equilibrio. Bueno, pues tras meditarlo un poco, lo mejor quizás sea hacer varias tandas de curado por separado, ya que si pegamos demasiado las piezas durante el curado puede ser que se peguen y eso nos dificultaría luego las tareas futuras. Así que lo que vamos a hacer es retirar las piezas y poner todas las que podamos sin que se toquen y sin exceder la superficie de la máquina. ¿Vale? Así es suficiente. Volvemos a poner la cubierta y vamos a dejarlo curando unos 10 minutos, ¿vale? Mientras curamos el resto de piezas, vamos a hacer otra cosa muy importante y es que de cara a las futuras impresiones será necesario tener el tanque lo suficientemente lleno de resina para que luego no nos encontremos con la situación en la que pues, no quede resina en el tanque y la impresión no se haya podido completar. Bien, para hacer esto necesitaremos evidentemente un bote de resina y nuestra impresora, a poder ser en una superficie, como he dicho, cubierta para evitar que se manchen los muebles. Bien, una cosa muy importante de la resina es que tiene que agitarse antes que nada. Esto se debe a que los pigmentos y las partículas que se solidifican pueden quedarse abajo si se lleva mucho tiempo sin utilizar el bote. Entonces, antes de verter el líquido en la impresora, vamos a darle un pequeño zarandeo y luego procederemos a verterlo. Debe ser un zarandeo energético, ¿vale? Para garantizar que no nos pase luego ningún problema durante la impresión. Con esto debería ser suficiente. Bien, pues a continuación retiramos el filtro ultravioleta y vertemos nuestra resina en la impresora. Así que ya lo último que nos queda es poner a imprimir la siguiente impresión, que veréis más adelante. Bueno, pues han pasado unos cuantos días y finalmente el resultado podemos verlo ya en esa caja y en las últimas piezas que han sido impresas. Ahora procederemos a quitarlas, a quitar los soportes y bueno, a curarlas. Bueno, pues finalmente hemos acabado todas las piezas, como podéis comprobar. El resultado pues es bastante bueno, cabe de esperar este tipo de impresión. Y bueno, ahora finalmente pues acabaremos de darle el curado a las impresiones que quedan resultantes. Así que bueno, para finalizar esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido mucho y nos vemos en la siguiente.